Bien, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la unidad número 2 acerca de teoría de números y en particular seguimos avanzando en lo que respecta a las diferentes aplicaciones del algoritmo de la división y vamos hoy a estudiar lo que es el máximo común divisor y cómo a través del método desarrollado por Euclides, que está basado en el algoritmo de la división o algoritmo de Euclides, nos permite nosotros calcular el máximo común divisor entre cualesquiera dos números que nos den. Bien, como haciendo referencia al nombre de máximo común divisor, el máximo común divisor entre dos números naturales, cualesquiera A y B, es sencillamente el más grande de los divisores comunes entre A y B. Es decir, podemos decir que el máximo común divisor entre A y B, ya sean A y B dos números naturales, eh, dos números naturales, diremos que el máximo común divisor de A y B es el mayor de sus divisores comunes. En general, vamos a denotar a ese número máximo común divisor de la siguiente manera. Máximo común divisor de A. Eso es un número, podemos llamarlo un número natural C. Y entonces ese nuevo número que llamamos máximo común divisor tiene una serie de propiedades, las cuales son muy sencillas de demostrar, ¿verdad? Por ejemplo, la primera propiedad es que el máximo común divisor entre A y 1 es 1. La segunda propiedad es que el máximo común divisor entre A y B es lo mismo que el máximo común divisor entre B y A. La tercera propiedad es que el máximo común divisor entre A y B, si es A, eso ocurre si y solo si A divide a B. Otra propiedad es que si A es mayor que B, entonces el máximo común divisor de A y B es lo mismo que el máximo común divisor de A menos B y B. Y por último, que si A se puede escribir como B por Q más R, entonces se tiene que el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre B y R. ¿Ya? Entonces, esas son algunas de las propiedades que satisface el máximo común divisor y son fácilmente verificables utilizando lo que conocemos hasta el momento acerca del algoritmo de Euclides
y de las propiedades de divisibilidad entre dos números. Bien, ahora el algoritmo de Euclides lo que nos permite es obtener, como les dije, de manera muy fácil cómo calcular el máximo común entre dos números. ¿Ver? Entonces, una de las cosas, si quisiéramos calcular el máximo común divisor entre dos números, y son dos números, digamos, más o menos pequeños, por ejemplo, si yo quisiera calcular el máximo común divisor entre 12 y 18, por decir dos números cualquiera, uno puede hacerlo de manera como, digamos, manual, haciéndolo de la siguiente manera. Primero, tomando todos los divisores de 12, ¿ya? Los divisores de 12. ¿Quiénes serían los divisores de 12? Bueno, los divisores de 12 serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo 12. Esos serían todos los divisores de 12. Y luego la otra sería calcular los divisores de 18, que en este caso, ¿quiénes serían? Bueno, también sería el 1, el 2, el 3, el 9 y el propio 18. Entonces, cuando nosotros vemos eso, que esas son las listas de los divisores de 2 y 18, y nos vamos a la definición del máximo común divisor, dice que es el, el máximo, es el mayor de sus divisores que son comunes. Entonces, vemos cuáles son los divisores comunes entre 1, 2, 3, 4, 6 y 12 y 1, 2, 3. Profesor. Pero falta el 6. Exacto, en el 18. Ah, sí, faltó el 6 en el 18. Tienes razón. Aquí 6 y 9. Sí, 6 es un divisor de 18. Ok, entonces, en ese caso nos tocaría ver cuáles son los elementos que son comunes y quién es el mayor. En este caso, los divisores comunes son 1, 2, 3 y 6. Todos esos son divisores que son comunes a ambos números. Y el más grande de ellos, en este caso, es 6. Por lo tanto, podemos decir que el máximo común divisor entre 12 y 18 sería 6. ¿Bien? Pero eso, digamos que es una manera de hacerlo por tanteo, ¿ya? Es sencillamente tratando de hallar todos los divisores de cada uno de esos números y luego ver quién es el más grande. Pero ¿qué pasa si ahora, en vez de tener dos números como esos, por ejemplo, yo tuviese dos números más grandes? Por ejemplo, hallar el máximo común divisor entre 4.517 y 321. ¿Ya? Es decir, ¿cómo yo determino cuál es el máximo común divisor? Bueno, la técnica sería empezar a buscar cuáles son los divisores de 4.517 y 321 y tratar de determinar quiénes son los que son comunes y luego de esos comunes escoger el que sea más grande. Eso en algunos casos, como este, se va a hacer bastante complicado. Y es por eso entonces que se utiliza el algoritmo de Euclides, ¿verdad? Que es lo que se llama el método de Euclides para hallar el máximo común divisor en estos dos, en este caso. O sea, ¿cómo se utiliza ese algoritmo de Euclides o ese método de Euclides? Bueno, la forma que se utiliza es utilizando lo que es el algoritmo de la división, es decir, tratar de escribir 4.517 como quién. Bueno, si es 4.517 dividido a 321, quiere decir que
que existe un Q que multiplicado por 321 más un cierto R me da 4517. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando aplicamos entonces allí? Tenemos que hacer lo que es el teorema de la división. Es decir, tratar de conseguir la parte entera inferior, ¿verdad? De dividir 4517 entre 321. La parte entera inferior de eso es 14. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, multiplicamos entonces ahora 14 por 321. Eso me da 4494 y le resto, o sea, esto me da 4494 y a eso le voy a sumar, perdón, el número que me falta para llegar a 4517. ¿Cuánto es ese número que falta? ¿Quién es ese número que falta entonces ahora? 23. 23. ¿Ya? Entonces quiere decir que yo puedo escribir 4517 como 321 por 14 más 23. Ahora, una de las propiedades que enunciamos hace rato dice que si A se escribe como B por Q más R, entonces el máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor entre B y R. ¿Ya? Entonces, en este caso, ahora yo lo que tengo que tratar de ver cuál es el algoritmo de división entre 321 y 23, es decir, conseguir un número que multiplicado por 23, ¿verdad? Me dé algo cercano a 321 más su resto, es decir, aplicar el mismo algoritmo de la división. ¿Ya? ¿Entiende eso? Sí. Que en este caso sería 13, ¿ya? Sería 13 por 23 más el resto que sería 22. ¿Ya? ¿Me siguen en eso? Sí. ¿Sí están siguiendo el, Repita ese último pedazo. Si puede. cuál último pedazo? Esta es la propiedad del algoritmo del máximo común divisor. Si yo tengo que un número se puede escribir como B por Q más R, entonces el máximo común divisor entre A y B es lo mismo que calcular el máximo común divisor entre B y R. Entonces yo lo que hice fue que como A se escribe como B por Q más R, R en este caso es 23, ahora yo intento calcular el máximo común divisor. En vez de este máximo común divisor, el máximo común divisor entre, que sería 321 y 23. O sea que nosotros podemos ir repitiendo eso hasta encontrar dos números que se nos haga cómodo encontrar su máximo común divisor. No, hasta cuando el resto me dé cero. Una vez que el resto me da cero, quiere decir El que cociente es el máximo común divisor entonces en ese el momento. resto anterior es el máximo común divisor. El resto anterior es el máximo común divisor. Ya van a ver. Ya yo obtuve esto y me queda, en este caso, 23 y 22, ¿cierto? Entonces yo vuelvo a aplicar el algoritmo de la división. 23 es igual a 22 por 1 más 1. Y vuelvo a aplicar el algoritmo de división entre 22 y 1. 22, voy a escribir
¿Está bien? Sí. Como uno por 22 más cero. Como el resto me dio cero, eso quiere decir que el máximo común divisor es el resto anterior, que en este caso es 1. Entonces, el máximo común divisor entre 4517 y 321 es solamente 1. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ok, como ya nos quedó el resto cero, entonces el resto anterior era uno. Ya eso queda como el máximo común divisor. Exacto. Vamos a hacer otro. 3127 y 2491. El máximo común divisor de eso. Máximo común divisor entre 3127 y 2491. Bueno, si voy a aplicar el máximo común divisor, quiere decir que 3127 se escribe como que con 2491 por 1 más aquí serían 509, 609, 636. Y ahora 2491 es 636. Que sería por 3 por 4 se pasa, por 3 que serían 1800, 1890, 1800, 1900 y le quito, sería 583 el resto. Y vuelvo a aplicar el algoritmo. 636 es 583, en este caso sería por 1 más 53. Profe, ahí lo puso al revés, 538. 583, digo. Sí, Sí, usted puso un... sí, Ajá. puse aquí. 583. Ahora 583 es 53 por 4, serían 5 por 4, 5 por 5. 583, 83 Por 11. entre 53. Ok, aquí me da 11. Más 0. Como me da resto 0, quiere decir que el máximo común divisor es 53. ¿Por cuánto es que se multiplica OK por 11? ¿Estamos bien? ¿Se entiende cómo hallar el máximo común divisor entonces? Sí. 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 Que se aplica sucesivamente, repetidamente, hasta conseguir un resto 0. Una vez que me da resto 0, el anterior resto es el máximo común divisor de esos dos números. Profesor, ¿qué tal si usted nos pone un ejercicio así rápido y usted lo hace sin que nosotros lo podamos ver y comparamos? Bueno, no, no es fácil. Eh, Máximo común divisor entre
Ahí tienen eso. Háganlo pues. ¿Ya lo hicieron? Yo sí. ¿Cuánto te dio? A mí me dio que el máximo común divisor es 4. A mí también me dio eso. A mí también. Eury. Exacto. Bueno, el máximo común divisor es exactamente 4. Ahí está. Entonces, se entiende lo que es el máximo común divisor, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, bien. Por lo general, a nosotros nos decían en bachillerato que el máximo común divisor entre dos números, ¿cómo se calculaba? Sencillamente era el producto de los factores primos comunes con su menor exponente. Y a la final, eso es lo que ocurre. O sea, lo que pasa es que no lo hacemos de esa manera, sino que lo hacemos utilizando lo que es el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor. ¿Ya? ¿Entendido entonces? Sí. E Bien. incluso así es más fácil incluso. Sí, porque tiene que hacer menos operaciones. En el otro caso tendría que calcular los, por ejemplo, vamos a hacerlo de las dos formas. Calcular el máximo común divisor entre 450 y 140. Si lo hacemos como lo estamos haciendo con el algoritmo de la división, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, 450 igual a 140 por, en este caso, 4, ¿verdad? Más 400, no, perdón, por 3, que serían 420, y aquí me queda 30. Luego 140 es 30 por
4, ¿verdad? 120, 20 aquí. Luego 30, que es 20 por 1, más 10. Luego 20 es 10 por 2, más 0. Y entonces aquí me dice que el máximo común divisor entre 450 y 140 es 10. ¿Correcto? Si lo hacemos por el otro método, tendríamos que descomponer 450 en sus factores primos. Entonces, una manera de hacerlo es, bueno, dividido por 2, que me queda, serían 225. Dividido por 5, serían 125. 225 entre 5 serían 200, son 4, y 25 son 5, son 45. ¿Está bien esa cuenta? 45. Luego vuelvo a dividir por 5, me queda 9, dividido por 3, me queda 3, dividido por 3, me queda 1. Y luego 140, dividido por 2, me queda 70, dividido otra vez por 2, me queda 35, dividido por 5, me queda 7, y entre 7 me queda 1. Entonces son los factores comunes con su menor exponente. Aquí los únicos factores comunes son 2 y 5, y el menor exponente para 2 es 1 y el menor exponente para 5 es 1, así que el máximo común divisor entre 450 y 140 sería 2 por 5, y 2 por 5, 10. ¿Bien? Así es como típicamente se hacía en bachillerato. Calcular los factores primos, después tomar los factores comunes con su menor exponente, multiplicarlo, y el resultado iba a ser el máximo común divisor. Pero utilizando el algoritmo de Euclides o el método de Euclides para el máximo común divisor, es mucho más sencillo calcular el máximo común divisor. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Muy bien. Entonces, nuestra definición formal de máximo común divisor es la siguiente. La definición matemática como tal. Ahora, sean A y B dos enteros no nulos, entonces el máximo común divisor entre A y B, ¿verdad?, que se denota por eso, si suponemos que lo llamamos C, satisface lo siguiente. Uno, que C divide a A y C divide a B. Y dos, que si C divide a, perdón, que si D divide a y D divide a B, entonces C tiene que ser, D tiene que ser menor o igual a C. A ver, así es. No, al revés. Si D divide A y D divide a B, entonces D tiene que ser menor o igual que C. Así. Eso sí. Es decir, que cualquier otro divisor de A y de B tiene que ser más grande que él. ¿Ya? Perdón, al revés. Estaba bien al revés. Porque él es el mayor de los divisores comunes.
Cualquier otro divisor tiene que ser más pequeño que eso. Esa es la definición de máximo común divisor formal, que a nosotros nos interesa conocer para poder determinar el máximo común divisor. Ahora bien, cuando nosotros calculamos el máximo común divisor, de alguna manera estamos haciendo aplicaciones sucesivas del algoritmo de la división o del teorema de la división. Y entonces hay un teorema muy famoso que se llama el teorema de Bezout. El teorema de Bezout lo que dice es que si yo tengo, si A y B son dos números enteros no nulos, tal que el máximo común divisor entre A y B es igual a C, entonces existen enteros R y S, o voy a llamarlo mejor así, alfa y beta enteros, tales que el máximo común divisor entre A y B, en este caso lo llamamos C, se puede escribir como alfa por A más beta por B. Es decir, yo siempre voy a poder escribir el máximo común divisor como combinación lineal de los elementos A y B. Siempre voy a poder ocurrir eso. Y eso es lo que se conoce como el teorema de Bezout. Es decir, que yo voy a poder escribir combinación lineal de ambos elementos. Entonces, ¿cómo uno aplica el teorema de Bezout? O sea, ¿cómo yo voy a poder conseguir ese alfa y ese beta para este caso? Bueno, la manera de hacerlo es muy sencilla. Primero vamos a calcular el máximo común divisor entre 440 y 252, aplicando el algoritmo de la división. Entonces, si yo trato de aplicar el algoritmo de división allí, me quedaría entonces que 440 es igual a 252 por 1, ¿verdad? Porque si lo multiplico por 12 pasa de 240, más 188. En este caso, estamos obteniendo un primer cociente que llamamos Q0 como 1 y un primer resto que llamamos R0 como 188. Vuelvo a aplicar el algoritmo de la división y me queda 252 es igual a ¿quién? A 188. Vuelvo a aplicar y la única opción es que sea 1 más el resto que sería 64. En este caso tengo un segundo cociente que es 1 y un segundo resto que es 64. Dime, Adrián. Disculpe, fue por eso. Ok. Vuelvo a aplicar el algoritmo de la división con esos números. Me quedaría 188 es igual entonces ahora a 64 y por 3 se pasa por 2. Por 2 más 60. Es decir, el segundo cociente, el cociente 2, que es el tercero, sería 2 y el resto sería 60. Luego vuelvo a aplicar 64 es igual a 60 por 1 más 4. ¿Ya? Ese sería el cociente 3. Q 3 sería 1 y R3 sería 4. Y luego 60 es 4 por
10 por 20 por 15 es 60 más 0. Es decir, que el otro cociente sería 15 y el resto es 0. Como el resto es 0, el resto anterior es 4 y por lo tanto el máximo común divisor entre 440 y 252 es 4. ¿Ya? Sí, ya sabemos que el máximo común divisor es 4. Ahora, si queremos aplicar el teorema de Bézout, ¿qué decía el teorema de Bézout? El teorema de Bézout dice que existen alfa y beta tal que el máximo común divisor entre A y B se puede escribir como alfa A más beta B. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra misión ahora? Hallar alfa y hallar beta para poder escribirlo como el teorema de Bézout. Bueno, la forma de hacerlo es devolviéndose ahora en el algoritmo de división. Y preguntarán, ¿cómo me devuelvo? Bueno, me devuelvo de manera sencilla. En la última ecuación donde el resto fue distinto de 0, lo que hago es despejar el resto. Es decir, en la última ecuación, si yo despejo el resto, me quedaría que 4 es ¿quién? Es 60 por 1, perdón, al revés. Es 64 menos 60 por 1. ¿Ya? Y así voy haciéndolo con todas las demás ecuaciones. Despejo el resto en todas las demás ecuaciones. En la siguiente sería despejar el resto, que sería 60, que se escribiría como 188 menos 64 por 2. Luego 64 sería 252 menos 188 por 1. Y el último, que sería 188, sería 440 menos 252 por 1. ¿Verdad? ¿Se entiende eso hasta allí? ¿Entienden eso hasta allí? Sí. Sí. Bien. Entonces, como eso está escrito así, y el máximo común divisor es 4, ¿verdad? Entonces yo voy a tratar de escribir 4 como en función de A y B. ¿De qué manera? Tomo la primera ecuación, 4. 4 es igual a 64 menos 60 por 1. Pero 60, que está acá, aquí también está definido 60, sustituyo el valor de 60 por lo que dice esa expresión. Y entonces esto sería 64 menos 60, que sería 188 menos 64 por 2. ¿Estamos bien? Y ahora agrupamos. Aquí hay un 64 y aquí hay menos por menos, más aquí hay 2 veces 64 y una vez 64. ¿Cuántas veces 64 aparece en la ecuación? Tres ¿Cuántas veces. veces? 3 veces. Entonces sería 64 por 3 menos 188. Luego, como 64 tiene una expresión, yo sustituyo 64 por la expresión que está allí. Eso sería 252 menos 188 por 1 por 3 menos 188. Y ahora agrupo términos. Me quedaría 252 por 3 menos 188. ¿Cuántas veces me aparecerá? Me aparecerá 3 veces. Y una vez acá sería 188 4 veces. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí.
Y luego ahora, Profe, aquí está así. profe, Dime, ¿qué fue que usted hizo en ese último paso donde apareció el 188 por 4? aquí tengo 188 multiplicado por 3. 3 por 1, 3. Aquí tengo 3 veces 188 y una vez 188, ¿cuántas veces son? Ah, ok, 4. 4 veces. Luego lo que hago es sustituir 188 por la expresión de la última ecuación que yo obtuve. Me quedaría 252 por 3 menos 188, pero no escribo 188, sino que escribo 440 menos 252 por 1 y todo eso multiplicado por 4 que no me alcanzó ahí. Vamos a ver si lo escribo más pequeño. Sería 252 por 3 menos 440 menos 252 por 1 y luego por 4. Entonces, cuando hago eso, me aparece 252 tres veces aquí y 4 veces aquí. ¿Cuántas aparece 252? ¿Cuántos 252 hay? Si aquí hay 3 4 veces. y aquí hay 4, aquí hay 3 y aquí hay 4, ¿cuántas veces? 7 4 veces. 252 aparece 7 veces. ¿Y 440 cuántas veces aparece? 440 aparece 4 veces. ¿Ya? Ahora, como yo quiero expresarlo como alfa A más beta B, entonces esto yo lo puedo escribir como 440 por menos 4 más 252 por 7. En ese caso, alfa sería menos 4 y beta sería 7. Y entonces acabo de escribir el máximo común divisor, que es 4, como 440 por menos 4 más 252 por 7. Si ustedes meten eso en una calculadora, les tiene que dar 4. ¿Tienen una calculadora ahí a la mano? Deme un No, yo segundo. no. La del teléfono. Bueno, métela en la del teléfono a ver si te da eso. 440 por menos 4 más 252 por 7. Eso te tiene que dar 4. Sí, da 4. Exactamente, tiene que dar 4. ¿Ya? Y entonces allí lo que estamos es presencia de cómo a través del algoritmo de división podemos expresar el máximo común divisor. Se dice, en este caso, voy a borrar aquí esto que está acá, escribirlo bien. Cuando se escribe así, se dice que el máximo común divisor está escrito como combinación lineal de A y de B. Eso es lo que dice el teorema de Bézil. Que yo siempre voy a poder escribir el máximo común divisor entre dos números como combinación lineal de ellos. ¿Ya? ¿Entendido lo que es el máximo común divisor? ¿Y Sí. cómo se aplica el algoritmo de Euclides para hallar el máximo común divisor? Sí. Sí. No hay dudas. No. Muy bien. Otro de los resultados que se obtienen o que se derivan del algoritmo de Euclides o del algoritmo de división es el siguiente, que es lo que se llama el lema de Euclides. Y el lema de Euclides lo que dice es que si A divide
al producto de dos factores y el máximo común divisor entre A y B es 1, entonces el máximo común divisor, perdón, entonces A tiene que dividir a C. Es decir, que cuando un número divide al producto de otros dos números y entre dos de ellos el máximo común divisor es 1, es decir, que son coprimos, en ese caso se dice que son coprimos, entonces A divide a B. ¿Ya? Eso creo que fue una definición que nos di. Yo les di la definición de coprimos. No. No. Okay, definición. Coprimos. Dos números naturales, A y B, se dicen coprimos si el máximo común divisor entre A y B es 1. Cada vez que yo tenga que el máximo común divisor entre A y B sea 1, entonces esos números A y B se dice que son coprimos entre sí. Es decir, son primos relativos también, se dice. Bien. Muy bien. Ahora vamos a estudiar lo que son lo que se llaman las ecuaciones diofánticas. Bueno, se llaman ecuaciones diofánticas a unas ecuaciones o una ecuación algebraica que tiene una o más variables con coeficientes enteros. Es decir, son ecuaciones que pueden tener una variable, dos variables, tres variables, cuatro variables, no importa la cantidad de variables, lo que importa es que los coeficientes sean enteros. Estas ecuaciones diofánticas tienen su nombre, se debe a un matemático griego que se llamaba Diofanto de Alejandría, ¿ya? Que vivió por allá más o menos en el siglo III antes de Cristo. Las ecuaciones diofánticas es un tema que es muy interesante y muy apasionante dentro de la aritmética de números enteros, ¿ya? Y proviene de estar interesado en hallar soluciones a ese tipo de ecuaciones, pero soluciones enteras. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una ecuación de esta forma: 6x más 10y igual 4. Y uno puede decir, bueno, pero esa ecuación es muy sencilla de resolver, ¿ya? Esa ecuación es muy sencilla de resolver porque yo lo que tengo que hacer es despejar una variable en función de la otra y le asigno valores a una y obtengo valores en otra. Por ejemplo, una manera sería decir, bueno, esto se puede escribir como 10y igual a 4 menos 6x, y después decir que y es igual a 4 menos 6x sobre 10. Y a esta ecuación digo, bueno, sencillo, le doy valores a x y obtengo valores de y. Pero que a mí no me interesan todos los valores de x para los cuales yo pueda tener esa ecuación, sino aquellos donde el resultado también sea un número entero. Es decir, introducir un número entero en x y que el resultado también yo obtenga un número entero en y. Es decir, que ambos valores que se obtienen son números enteros. Entonces, a ese tipo de ecuaciones, cuando se busca o se interesa en estudiar esas soluciones, se llaman ecuaciones diofánticas. ¿Por qué? Porque me interesan soluciones enteras. Por ejemplo, una ecuación de una variable que tenga
solución entera puede ser esta, ¿ya? Porque sencillamente yo sé que yo al introducir un valor aquí en X voy a obtener una solución. ¿Cuál solución me hace que me satisfaga esta ecuación? Bueno, sencillamente X igual a 1. Es decir, tengo soluciones enteras. No me interesan ecuaciones por ahora. Las ecuaciones difánticas solamente abarcan las soluciones enteras. No me interesan ecuaciones que no tengan soluciones enteras, ¿ya? Y es por eso que se estudian las soluciones de ecuaciones diofánticas. En particular, nosotros vamos a estudiar ecuaciones diofánticas lineales. Hay ecuaciones diofánticas cuadráticas, cúbicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, en este curso que es una introducción a la teoría de números, vamos solamente a abarcar ecuaciones diofánticas lineales. ¿Y cuáles son las ecuaciones diofánticas lineales? Bueno, nosotros vamos a estudiar ecuaciones de la forma AX más BY igual C. Es decir, ecuaciones de este tipo, y vamos a estudiar cómo calcular las soluciones de ecuaciones de ese tipo. Es decir, bajo qué condiciones yo puedo determinar cuando yo puedo hablar de que tengo soluciones sobre esa ecuación, es decir, soluciones enteras de esa ecuación. ¿Entendido? ¿Están como dormidos Sí. hoy? ¿Están todos allí o se durmieron? Estamos aquí. Estamos aquí. Sí, estamos aquí, maestro. Ok. Entonces, bien, para ello, o sea, si yo quiero resolver una ecuación de la forma AX más BY igual C, la primera condición que yo voy a exigir es que tanto A como B sean distintos de cero. ¿Por qué? Porque si A es 0 o B es 0, alguno de los dos es 0, el problema es una solución que es muy sencilla. Por ejemplo, si A es 0, me quedaría la ecuación BY igual C, y la única solución que tendría esto, si tuviese una solución entera, la única solución es que B divida C, ¿cierto? Que B tiene que dividir a C. Si B no divide a C, este problema no tiene solución entera. Eso en el caso de que si A es 0. Si B es 0, entonces el problema se reduce a solamente resolver AX igual C. Y para el mismo caso, eso solamente tendrá solución entera si A divide a C. ¿Ya? Entonces, por allí podemos empezar a pensar en qué pasa, qué condición o qué número nosotros hemos estudiado que satisface que ese número tiene que dividir a los dos elementos. Vamos a ver si recuerdan eso que acabamos incluso de denunciar ahorita. ¿Cuál es ese número que divide en ambos casos? O sea, si A es 0, me tiene que ser que B divide a C, y si B es 0, tiene que ser que A divide a C. Pero para que se den las dos cosas, ahora si yo tomo que A y B sean distintos de 0, que A sea distinto de 0 y B sea distinto de 0, ¿qué podríamos nosotros pensar? Bueno, lo que podemos pensar es que si sabemos cuál es el máximo común divisor entre A y B, que en este caso lo llamamos C, ¿verdad? Bueno, lo voy a llamar de otra forma para no confundirlo con el C de la ecuación. Voy a llamarlo D. Una de las condiciones que yo debería exigirle es que D divida a X más BY. ¿Ya? Esa es una de las condiciones que yo debería exigirle. Y si eso ocurre, si D divide a esa parte de la ecuación, como es una igualdad, entonces eso implica que D tiene que dividir a C. Es decir, que el máximo común divisor debería dividir a C. Por lo tanto, esta condición, que D divida a C, que el máximo común divisor divida a C, es una condición suficiente
para saber si el problema tiene solución o no tiene solución. Es decir, primera condición para empezar a pensar si el problema que yo tengo tiene solución es que D divida, o sea, que el máximo común divisor de los coeficientes de esa ecuación divida al término independiente, es decir, al término C. Si no lo divide, pues sencillamente podríamos empezar a pensar de que ese problema no tiene solución entera. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta allí? Sí, Bien. Ok. Ahora, si eso ocurre, si el máximo común divisor divide a C, entonces nosotros podemos dividir a los coeficientes de la ecuación al mismo tiempo. Es decir, si D, si lo que quiere eso escribir es que si D divide a C, entonces D divide a AX más BY. ¿Para qué sí? Sí. Por lo tanto, si D divide a C, ¿verdad? Si D divide a C, entonces lo que estamos diciendo es que, o podemos suponer, ¿qué pasa si el máximo común divisor entre A y B es 1? Es decir, si los elementos son coprimos. ¿Ya? Vamos a hacer el caso más fácil para empezar a entender. ¿Qué pasa si los elementos son coprimos? Bueno, si son coprimos, nosotros sabemos por el teorema de Bezout, ¿verdad? Que existen R y S tales que el máximo común divisor, que en este caso es 1, se puede escribir como AR más BS. O vamos a poner aquí alfa y beta y podemos escribir aquí S como alfa más B por beta. ¿Ya? El teorema de Bezout garantiza eso. Que si yo tengo que que el máximo común divisor se puede escribir como combinación lineal de eso. De tal manera que si yo ahora multiplico esta ecuación que está acá por C, ¿qué me queda? C es igual a A por alfa por C más B por beta por C. ¿Ya? Es decir, que yo pudiera a este que está acá y a este que está acá llamarlo X y y tengo la ecuación que tenía inicialmente, AX más BY igual C. ¿Ya? Entonces yo sé que para X igual a alfa por C y para Y igual a beta por C es una solución entera de ese problema que está allí. Es decir, que ya yo acabo de hallar una solución del problema. ¿Lo están entendiendo? Un poco. Vuelvo y repito. Si D divide a X más BY y supongo que el máximo común divisor entre A y B es 1, por el teorema de Bezout que acabamos de enunciar anteriormente, 1, que es el máximo común divisor, se puede escribir como combinación lineal de A y de B. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Sí. Ahora, a esta ecuación que está aquí, la multiplico por C. Cuando la multiplico por C, multiplicaría 1 por C, A alfa por C y B beta por C. Y obtengo esta ecuación que está acá. ¿Verdad que sí? Sí. Si esa ecuación la trato de pensar o de mirar como esta que está aquí arriba, AX más BY igual C, ¿quién podría pensar yo que es X? Bueno, X es alfa por C y Y es beta por C. ¿Ahora lo entienden? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces yo lo que puedo decir
es que esa es una solución del problema. Una solución, ¿ya? O una solución particular del problema, o como quiera. Sí. ¿Qué me queda? Que cada vez que yo tenga AX más BY igual C, una solución particular del problema es de la forma alfa C, beta C, ¿ya? Y yo a esta solución la puedo llamar una solución X0, Y0. Ese es un punto que satisface esa ecuación que está allí. Estamos bien hasta allí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo AX más BY igual C y A, yo voy a llamarla X0 más BY0 igual C. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Ahora tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resto ambas ecuaciones. Es decir, la primera menos la segunda. Si yo la resto, ¿qué me queda? Me queda AX0, perdón. Bueno, pudiera haber escrito así, no importa. AX menos AX0 más BY menos BY0 igual C menos C, 0. ¿Verdad que sí? Sí. Saco factor común A y me queda X menos X0 y saco factor común B y me queda Y menos Y0 igual 0. Y puedo despejar y me queda que A por X menos X0 es igual a menos B por Y menos Y0. ¿Ya? Ahora, como nosotros tenemos que el máximo común divisor entre A y B que supusimos al principio era 1, ¿ya? Y tenemos que A por X menos X0 es igual a B por Y menos Y0, es decir, que A divide a este factor y B divide a este que está acá, ¿ya? Es decir, ¿qué decía el lema de Euclides? Vamos a buscar el lema de Euclides para que lo... aquí. ¿Dónde está el lema de Euclides? Aquí. Que si A divide un producto y el máximo común divisor entre A y B es 1, entonces A divide a uno de los factores. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Sí están viendo? Sí. Entonces, en este caso, A divide a este producto. O sea, A divide a B por Y menos, o sea, A solamente divide a todo este producto. Y el máximo común divisor entre A y B es 1. ¿Qué implica eso de allí? Que A tiene a Y menos Y0. ¿Verdad que sí? Y si lo aplico del otro lado, análogamente, si B divide a este producto y el máximo común divisor entre A y B es eso, entonces B divide a X menos X0. ¿Estamos bien hasta allí? Profe, repite esa parte de nuevo que no llegué a ver bien. Hubo como un retraso. ¿Qué no llegaste a ver bien? Eso, cuando usted dijo que A divide a un producto, no llegué a ver qué producto era. Si A por X menos X0 es igual a menos B por Y menos Y0, quiere decir, si eso ocurre, quiere decir que A divide a este producto. ¿Ya? Porque si A se puede escribir como eso, quiere decir que A divide ese producto. ¿Ya? Ok. Análogamente del otro caso, si B divide a este otro producto. Y aplicando que el máximo común divisor entre A y B es 1,
Entonces, por el lema de Euclides, A divide a y menos y0 y B divide a x menos x0. ¿Sí? Maestro, Dime. ahora bien, ¿y el signo que tiene la B? ¿Qué pasa con él? No, no importa. El signo no importa. Porque recuerda que si divide al producto, divide alguno de los dos. El signo se lo puedes dejar al otro lado y no hay problema. Ok. Muy bien. Entonces borro esto para que me alcance el razonamiento que voy a hacer ahora. ¿Qué significa que B divida a este producto? Que B lo divide, la división es entera. Es decir, que x menos x0 sobre B es un entero K. ¿Verdad que sí? Voy a borrarlo aquí. X menos x0, si lo divido por B, como la división es entera, eso me da un entero K. ¿Sí o no? Sí, Y si A divide a Y menos Y0, quiere decir que Y menos Y0 sobre A también es un entero. ¿Verdad que sí? Vamos a llamarlo K, K'. Pero como A por X menos X0 es igual a B por Y menos Y0, ¿verdad? En esta ecuación que está acá arriba, A por X menos X0 es igual a menos B por Y menos Y0. Entonces, no hay problema de que yo diga voy a dividir todo por A y después voy a dividir todo por B. Es decir, X menos X0 lo divido por B y, y este que está acá, Y menos Y0, lo divido por A. Ahora, X menos X0, cuando lo divido por B, eso me da un entero K. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Vamos bien hasta allí? Sí. Ok. Entonces, yo me quedo con esta ecuación. K es igual a X menos X0 sobre B igual a menos Y menos Y0 sobre A. ¿Ya? De esa ecuación la voy a separar en dos partes. La primera parte, esta que está acá, y la segunda, la última igualdad. Cuando separo en dos partes me queda K igual a X menos X0 sobre B. Es decir, que B por K es igual a X menos X0 y por lo tanto, si yo despejo de aquí X me queda igual ¿a quién? A X0 más B por K. ¿Ya? B por K. Y si lo hago con la otra, me queda que K es igual a menos Y0 sobre A. Y entonces aquí yo podría decir que A por K es igual a menos Y0 más Y, ¿verdad? O, bueno, vamos a escribirlo así. Sí, sí. Acá es igual a menos Y0, perdón, perdón, más Y0, multiplicando sería Y0 menos Y. Y despejando de acá, me queda que Y es igual a Y0 menos A por K. Ahora sí. Y entonces tengo las soluciones generales ahora. Esta y esta. Es decir, que la ecuación AX más BY igual C tiene una solución particular que dijimos que era
x0, y0 igual a alfa, ¿cuál era? ¿Alfa qué? Alfa c, coma, beta c, y la solución general, que es de la forma x igual a x0 más b por k, y y igual a y0 menos a por k. ¿Entendido? O sea, todas las soluciones enteras de cualquier ecuación diofántica son de la forma esta que está acá y esta que está acá. ¿Estamos entonces? Sí. Un ejemplo. Vamos a hallar las soluciones enteras de la ecuación 6x más 10y igual 14. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para hallar las soluciones enteras de 6x más 10y igual 14? Bueno, lo primero sería hallar el máximo común divisor entre 6 y 10. ¿Cuánto es el máximo común divisor entre 6 y 10? 2. 2. Ahora que ya sé cuál es que el máximo común divisor entre 6 y 10 y 2, divido toda la ecuación por 2. Al dividir toda la ecuación por 2, esta ecuación se transforma en ¿quién? En 3x más 5y, 3x más 5y igual 7. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Ahora, 5 se puede escribir como 3 más 2. Y 3 se puede escribir como ¿quién? Como 2 más 1, ¿verdad? Es decir, estoy hallando el máximo común divisor entre 5 y 2 para aplicar el teorema de Bézul. ¿Entienden lo que estoy haciendo? El máximo común divisor entre 3 y 2. Entre 5 y 3, perdón. Entonces sería 5 es igual a 3 por 1 más 2. Luego 3 es igual a 2 por 1 más 1. ¿Ya? Y entonces aplico el teorema de Bézul, es decir, me devuelvo. Y fácilmente uno puede decir que 1 es 3 por 2 menos o más 5 por menos 1. ¿Ya? Y ahora multiplico por 7 toda esta ecuación. Y me queda que 7 es 3 por 14 más 5 por menos 7. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son mis soluciones particulares? X0 igual a ¿quién? A 14 y Y0 igual a menos 7. Y ahora, como X0 es 14 y Y0 es menos 7, ¿cuáles son las soluciones generales del sistema? X igual a X0, que sería 14, más B. ¿Y quién es B? Bueno, B en mi ecuación es 5, sería 5K, y Y sería menos 7, menos A, que sería menos 3, por K. Y esas serían todas las soluciones generales del sistema. Es decir, esta es la particular y esta es la solución general de esa ecuación. Le dan cualquier valor acá y van a obtener una solución particular de la ecuación diofántica. ¿Comprendido eso? Profe, o sea que uno lo que hace es, luego de tener 3x más 5y igual a 7,
uno procede a reescribir los coeficientes primero. Primero hallas el máximo común divisor entre ellos dos, aplicas el lema de Bezout, escribes el máximo común divisor como combinación lineal de los de A y B, y luego tratas de devolverte para obtener eso. Vamos a hacer otro para que lo entiendan mejor. Vamos a ver otro. Por ejemplo, 2x más 3y. Bueno, este es muy fácil, igual 1. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Bueno, hallo el máximo común divisor entre 2 y 3. El máximo común divisor entre 2 y 3. En este caso es fácil, es 1. ¿Ya? El máximo común divisor es 1. Ahora escribo 1 como combinación lineal de 2 y 3. Sería 3 por 1 más 2 por menos 1. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién es mi solución particular? Bueno, en este caso, como es igual a 1, mi solución particular es x0 igual 1 y y0 igual a menos 1. O al contrario, x0 igual menos 1, y0 igual 1. Va a ser lo mismo. ¿Ya? O sea, profesor, que yo puedo, por ejemplo, ahí donde dice 3 por 1 más 2 por menos 1, yo podría decir 3 por menos 1 más 2 por 1. No, no, porque 3 por menos 1 más 2 por 1, eso te da menos 1 y el máximo común divisor es 1. Recuerda que tienes que aplicar el teorema de Bezout. ¿Ya? Tienes que aplicar el teorema de Bezout. Por ejemplo, vamos a hacer uno que sea más largo para que lo entiendan mejor. 440x menos más o menos, bueno, más 252y igual 2. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Calcular el máximo común divisor entre 440 y 252. ¿Ya? ¿Cómo hacen eso? Aplicando el algoritmo de Euclides o el método de Euclides. 440 es igual a 200. Bueno, este creo que lo hicimos ahorita. Es 4 el máximo común divisor. Sí, nosotros lo hicimos ahorita. Para ver, lo hicimos por aquí. Aquí. 440 y 252. Es 4 y alfa es igual a menos 4 y beta igual a 7. Entonces, el máximo común divisor aquí es 4, alfa igual a menos 4 y beta igual 7. Entonces, ¿qué me queda? Que 4 es igual a ¿quién? A 440 por menos 4 más 252 por 7. ¿Ya? Entonces, ya yo tengo una expresión del máximo común divisor. Para que me dé 12, ¿qué debo hacer? Multiplicar esto por... Para yo obtener 12, ¿qué me queda? ¿Qué debo hacer? Multiplicar por ¿quién? Por 3 el 4, ¿no? Por 3. Si multiplico por 3, me queda aquí 12. Aquí me queda 440 por menos 12 más 252 por 21. ¿Ya? ¿Quién es mi solución particular? X0 igual menos 12 y Y0 igual 21. ¿Estamos? Ok. Ok.
Esa es mi solución particular. ¿Quién es la solución general? Sería X y Y. Bueno, la solución general estaba basada en función de que nosotros teníamos que reducir esta ecuación entre el máximo común divisor, es decir, dividir entre 3. Tendría que dividir 440, perdón, entre 4. Tendría que ser 440 entre 4 y 252 entre 4. Entonces me quedaría aquí menos 12 más 252 entre 4. ¿Cuánto es 252 entre 4? 250... 110. No, 440, es que 110. No, 400. No, pero el 252, la mitad son 125, 126, 63, ¿no? Sería más, perdón, ahí no. Más 63K. Y la otra sería 21 menos 110K. Y esas serían entonces las soluciones del problema en general. ¿Entendido lo que acabamos de hacer? Entonces ya ahí cuando le demos valores acá, tendremos las soluciones generales. Todas las soluciones que para cada valor de K que tú le des, la solución que tú vas a obtener es una solución entera. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva a enunciar el siguiente teorema. O sea, ya nosotros hicimos todas las cuentas y verificamos eso. Pues el teorema siguiente es exactamente lo que hicimos anteriormente, es la demostración del teorema que voy a enunciar. Es decir, sean A y B enteros no nulos. 1. La ecuación AX más BY igual C tiene solución entera y solo si el máximo común divisor entre A y B divide y 2. Además, si X0, Y0 es una solución particular de la ecuación AX más BY igual C, entonces cualquier otra solución es de la forma X igual a X0 más B sobre el máximo común divisor entre A y B por K, y Y igual Y0 menos A sobre el máximo común divisor entre A y B por K. Es decir, que cuando yo tengo una ecuación diofántica, ¿qué debo hacer? Primero, verificar que el máximo común divisor de la ecuación, de los coeficientes de la ecuación AX más BY igual C, divide a C. Y segundo, luego de obtener una solución particular a través del teorema de Bézout,
obtener la solución general utilizando estas dos ecuaciones que están aquí. Esto es para algún entero K. ¿Entendido? Bien. Entonces, si ustedes, por ejemplo, les dan una ecuación de este tipo, 32x más 60y igual 30, ¿qué es lo primero que deben hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es hallar el máximo común divisor entre 32 y 60. ¿Ya? En este caso, el máximo común divisor entre 32 y 60 sería, vamos a ver, sería calcular 32 por 1 más 28. 32 se escribe como 28 por 1 más 4. Y 28 es 4 por 7 más 0. Es decir, que el máximo común divisor es 4. Máximo común divisor entre 32 y 60 es 4. Ahora, 4 no divide a 30, ¿verdad? Y como 4 no divide a 30, esta ecuación que está acá no tiene soluciones enteras. Listo. ¿Comprendido eso, muchachos? Sí. Es decir, que cada vez que me den una ecuación diofántica, lo que tengo que es verificarlo primero, que el máximo común divisor entre los coeficientes divide al término C. Si no lo divide, no me preocupo ni siquiera buscar las soluciones, porque no tiene soluciones enteras, sencillamente. ¿Se entiende, Daniel? Marcos, Clarisa dijo que sí. Euler. Sí. Sí, maestro. También se puede decir que esta no es una ecuación diofántica. Bueno, es una ecuación diofántica. Lo que no tiene son soluciones enteras. Cualquier ecuación diofántica es una ecuación que tiene coeficientes enteros. En particular, esa tiene coeficientes enteros. Lo que no tiene son soluciones enteras. Ok, entiendo. Ahora, existen otro tipo de ecuaciones diofánticas cuando las variables están elevadas al cuadrado, al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, este curso nomás que llega hasta ecuaciones diofánticas lineales. Para estudiar las otras ecuaciones diofánticas, bueno, ya sería cuestiones de ustedes si quieren estudiarlos por separado, como algo adicional. Y bueno, con esto terminamos la unidad número 2. Es decir, que ya con esto hemos finalizado la unidad número 2 y ya estamos en posibilidad de hacer las evaluaciones correspondientes. Entonces, bueno, por ahora voy a finalizar acá la llamada para después continuar con ustedes. Que tengan feliz tarde y nos vemos en la próxima clase el miércoles.